Amigo, ya no hago introducción, ya me voy directo y que saquen el Necromantic, que saquen Saló, a Serbian Film, Cuentos Inmorales, ¿por qué nos vamos a poner Hellraiser. jocosos? Hellraiser, güey, puede ser. Nos vamos a poner cachondo, nos vamos a poner hasta escupí, güey, de la emoción. De la güey. emoción. Ya está salivando. Exacto, exacto. Vamos a hablar de La Bestia de Valerian Borowczyk y me acompaña mi querida Isa. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias. Feliz de regresar. Güey, la neta no sé ni por dónde entrarle a la película, que además la vimos en la copia académica que conseguí en español de España. El Conde. El Conde, exactamente. Entonces la vimos en español, en una calidad un poco deplorable, no la alcanzamos en movie, pero sí lo hacíamos en Zoom y hicimos un análisis de Borowczyk y lo mencionábamos como un director controversial, güey. Sí. Un cabrón que en su primer cortometraje, que lo hace en compañía de Chris Marker, ya juega con el tema del voyerismo, ya juega con el tema de espiar a una morra, un cine que sí pienso que no se podría hacer el día de hoy como en su momento se dijo de Pasolini, güey. Es que justo con eso quería arrancar. Siento que es Ah, el qué chido, Pasolini güey. polaco. El Pasolini polaco, a ver, dale, güey. Sí, fíjate que cuando la estaba viendo, sí sentía como que había mucha de la construcción narrativa muy, muy cercana a lo que hacía Pasolini, pero si algo tenía Pasolini era desarrollar personajes que decías, es que por eso está esto. Y siento que acá lo deja un poquito más hacia el tercer acto y no, o sea, la construcción definitivamente es distinta, pero sí sentí muchos elementos del cine erótico y evidentemente de la literatura erótica dentro de las construcciones que estaba haciendo. Eso más iba a decir. Mientras pasa la motocicleta de fondo, güey, que hay que tiene que arreglar ahí algo, güey, la moto, porque será un chingo. George Batel, Márquez de Apollinaire. Sade, todos ellos, también Sí. pensaba en esa literatura, por supuesto. Para quien no lo sepa, La Bestia narra la historia de, y ahorita creo que lo vamos a platicar, de un castillo en donde ocurren un montón de cosas, como lo solía contar el Marqués de Sade, Exacto. pasan todo tipo de perversiones. Y en Cuentos Inmorales, Borowczyk tiene un segmento que le dedica a un cortometraje de La Bestia, que es un fragmento, que es el fragmento de la escena más chingona de toda la película, que es un acto zoofílico, podríamos decir, en donde la bestia Gevaudan tiene relaciones con una joven. Entonces retoman ese cortometraje en Cuentos Inmorales y lo ponen ahí. Pero está muy chingón lo que mencionas porque es cierto, güey. Pasolini en Saló también es una historia de encierro, también es una historia de perversiones que ocurren en un castillo, pero la construcción es una construcción psicológica del personaje. Sí. Y acá en La Bestia, esa construcción psicológica pasa a ser una construcción más social. Más contextual. Más, Ajá. exactamente, más contextual, más tratar de tener personajes de alguna forma estereotípicos. Por ejemplo, lo tenía yo por aquí anotado, el impotente, ¿no? Que es este que está en silla de ruedas. El patriarca, la princesa. ¿Cómo podríamos decirle a la... Que además, más que princesa, eso me pareció súper interesante de la peli porque Ahí va, ajá. habla de un punto intermedio entre el cambio de la aristocracia de la nobleza a la Eso. del burgués. Eso está muy cabrón, güey. Sí. Cuando la estaba viendo, de pronto dices, ok, llegan los personajes en carruajes, pero de pronto otro personaje escapa en un coche. Sí. Pero está encapsulada en un periodo de tiempo en el cual no puedes definir muy bien a qué época está aludiendo específicamente, güey. Porque hay autos setenteros, el Rolls Royce es más viejo, Exacto. están las carretas, como dices, entonces no sabes si ponerla entre el siglo XIX e inicios del XX Exacto, güey. o finales del XX, entonces está extraño. Y no sé si eso es a propósito o si es un error de la propuesta de Boro, pero no la puedes colocar en un espacio-tiempo muy específico. Entonces, bueno, es este castillo de la perversión y los personajes representan cierto tipo de situaciones. Por ahí está hasta el tonto, que al final de la película descubrimos por qué. Porque me encanta el personaje del tarado. Ese que además se llama, ahorita Maturín. Maturín. Maturín es el nombre de este tonto y al final lo descubrimos el por qué. Y con esa configuración estereotípica o arquetípica, crea todas estas situaciones orientadas evidentemente al eros, güey. Al eros. El deseo es la base de todo. El deseo. Y tenemos, y es algo que me gusta en el cine de Boro, si ustedes ven sus cortometrajes y ven sus películas, siempre coloca el deseo en la mujer, güey. ¿Por qué? No lo entiendo. Todos los personajes masculinos están muy reprimidos, güey.
O sea, el padre está reprimido, medio se da a entender ahí que tiene una relación con su hijo complicadona, extraña, de como, no solo de cuidado, sino de... Hay un tema de roles interesante que yo pensé que estaba a propósito, no sé ahora que lo mencionas, que es toda la primera parte de la película no aparece una sola mujer. Y entonces estamos hablando de una horda extraña, ¿no? Porque el patriarca lleva a cabo las tareas que, digamos, en una sociedad que si bien ahora están cambiando los roles también, en una sociedad, digamos, del siglo pasado, son muy de mujer. Entonces es bien extraño porque toda la primera parte de la película te la echas con los tres, digamos, con el duque, el marqués y el hijo. Y la relación que llevan entre los tres es bien extraña. Sí. Ajá. Y entra, y de verdad lo digo, es un cineasta incluso, pienso, incluso más audaz que Pasolini en hasta dónde llevaba lo que ahora ya no podemos ver, que son estos temas prohibidos. Hay dos personajes en concreto. De hecho, son dos, ¿cómo decirlo? Dos personajes grupales, que es el sacerdote y sus monaguillos. Puta, que sí me sacó de onda. Cuando pasa lo de los monaguillos es como de, se veía venir. Sí, 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 Se sí, veía sí, venir, llega. Y además sí. el resto de personajes que están alrededor lo tienen con una naturalidad, güey. Pues sí, ahí viene el padrecito con sus chavillos y bueno, pues ya sabemos que esas cosas pasan con los padrecitos y sus chavillos. Y unos niños que recoge la hija es que no es duque, es cardenal. La hija del cardenal, No, que es del el padre marqués. de Maturín, del Ajá. marqués, que es el padre de Maturín. Su hija trae a dos niños. Y hay una escena que yo no sé, obviamente, digo, ya no se pueden hacer las cosas, pero en donde están dos personajes teniendo relaciones sexuales que además siempre los interrumpen. Siempre. Siempre, ese es como el gag de esos personajes, siempre los están interrumpiendo. Y los interrumpen, se va el esclavo, que es como lo manejan como un esclavo, es el sirviente de la Ese familia. diálogo de la esclavitud está muy bien clavado en el punto exacto. Exacto, güey. Es un tema ahí social que tiene que ver con la esclavitud. Se va el sirviente y ella se queda, camina y sin cortes abre un armario y están los dos niños ahí, güey. Y uno dice, güey, no, o sea, tenía a los dos chavitos ahí presenciando una escena de sexo. ¿Cómo dialogas eso? ¿Cómo trazas eso? Y a Boro, si uno lee sobre él, era un cineasta al que eso le valía madres. O sea, él decía, bueno, pues yo tengo que representar eso. Si tengo que tener a chavillos ahí, pues los pongo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y los niños aparecen en estas escenas bien delicadas y lo mismo ocurre con los monaguillos. Pero me gusta esa onda grupal y ese riesgo como cineasta de tocar esos temas, aunque tenga este tipo de personajes que actualmente a lo mejor y ya no se podría tenerlos por este tema de la cancelación y todas estas cuestiones. Que siento que más bien se ha tornado que en lugar de ser una perversión, más bien, creo que ese es hacia donde voy. Más bien, en lugar de ser, y vamos a ponernos psicoanalíticos, en lugar de ser una desviación, es una perversión. Y entonces te lo ponen completamente como un ser malvado y maligno. En este momento estoy pensando en esta serie, no recuerdo el nombre, ya saben que yo también fallo con los nombres. Perdí el maratón Ahí por eso. el tocayo que está detrás de cámaras, ahí nos va a echar la mano con esos Es una nombres. serie de Netflix en la que narran el encuentro entre dos personas, un hombre y una mujer, que el vato atiende una librería y tiene como ciertas perversiones y me parece que es un asesino serial y la oculta en un sótano. Exactamente. Hombre, Gracias. queríamos ir el tocayo, güey. Siempre nos salva, güey, cabrón. Siento que en You, en lugar de desarrollar psicológicamente al personaje adecuadamente, te lo ponen de una. Ese güey es un malito. Entonces pierdes toda la, digamos, la sabrosura que puede entregarte el desarrollo de un personaje que, si bien no justifica sus actos, sí los construye narrativamente. Para el cine funciona, para la literatura funciona, para el cómic funciona. Pero evidentemente en una sociedad en la que se apunta y se cancela, pues no puedes desarrollar esos personajes. Tienes que ponerlos como los malos son malos, los buenos son buenos. Sí, los tienes que poner en una balanza moral o en Exacto. un extremo moral de, mira, este güey, sí, ¿no? Esta hija del marqués, pues le gusta tener relaciones con su sirviente y bueno, acá dice Boro, pero no importa, ya mete igual a los niños al armario y ahí los tiene, pero no es mala, o sea, eso no la hace mala. No. Exacto. De hecho, por ahí tiene también a este personaje que es la que le llamo la princesa, que en realidad es quien se va a casar con Maturín, como dictaban las viejas costumbres, güey. Y es un personaje lleno de deseo, güey. Sí. Todo el tiempo desea, ya quiere que llegue la noche de bodas, ella ya quiere, güey. Exacto. Y eso no la coloca ni de un lado ni del otro, simple y sencillamente está guiada por su deseo. Eso está bueno porque le da una amplitud al tema de ser humano
que además rompe con el estigma de decir solo los hombres desean, ¿no? Entonces lo mueve, digamos, mueve un poco el tabú y eso es bien interesante porque al final, y no me quiero adelantar al tema de la bestia, pero termina siendo un punto de decirte, pues, quiénes son las bestias. Ota, es que si la desglosamos en su premisa más básica y esencial, Boro plantea dos escenarios o dos contrastes. El instinto animal y el razonamiento humano, ¿no? Porque todo el tiempo están jugando con eso. Hay una escena por ahí en la que lo mencionan. De hecho, dicen, no, pues es que quien ama a un animal, ¿no? Es una perversión. Ah, es el cierre del cardenal. Es el cierre del cardenal, ¿no? Y ese es el peor pecado que se puede cometer. Pero está muy chingón que sea una de las últimas líneas, o creo que es la última línea, de hecho, ¿no? Es que arranca con la línea que le dice... Le dice, tu misoginia sobrepasa todos los límites. Exacto, entonces arranca con el discurso racional de somos humanos y somos distintos a los animales porque tenemos inteligencia. Exacto. Que básicamente más o menos así lo dice. Y cierra con el tema del pecado y la animalidad y todo eso es interesante. Y lo que me gusta de que esa sea la última frase es que todo el tiempo está jugando con somos animales, güey. O sea, somos animales y así sea Lucy, una mujer modosita y que la han cuidado todo el tiempo y la han protegido y la están guardando para este güey, no puede evitar tener ese deseo desmedido. Y me gusta porque y esto es algo para toda la gente que quiere hacer cine, muchas veces nos lo dicen, las premisas se tienen que reafirmar utilizando todas las herramientas que tenemos como cineastas. A ella incluso le ponen un abrigo de un animal. Sí. Se viste de animal cuando sucede todo lo del clímax. Exacto. Cuando ella ya quiere ya, por favor, dame, güey, se pone un abrigo de un animal. Y lo que nos está haciendo Boro con eso es, güey, es que aquí hay un deseo animal y ella está sacando su animalidad y está sacando su instinto, más allá del razonamiento y de los conceptos que ella trae, de que si la noche de bodas, que se va a casar, que si tiene que guardar, que si no puede cometer el pecado porque no está casada, todo eso se va a la mierda porque ella está deseando. Y una de las cosas más chingonas es que nos dicen, ¿no? Los primeros 10 minutos son para establecer todo tu mundo, tus reglas, todas estas chingaderas. Y Boro es esta elección de los planos. Empieza con un caballo y el siguiente plano es el pene del caballo. Y el siguiente plano es un güey viendo que ya al final entendemos por qué lo ve con esa lujuria, viendo a los caballos copular. Sí, en 15 segundos te dijo, de esto va. Exacto. Sí. Son 15 segundos, 3 planos, montaje, y es caballo, pene, y este güey observando a los caballos copular, y ya sabemos de qué va, pero no entendemos por qué este güey desea tanto eso, o por qué lo ve con esa lujuria, con ese deseo. Y uno dice, güey, este güey es zoofílico, pero lo entiende al final de la película. Y son solo 3 planos. Y ahí ya nos dijo, a ver, si el ser humano en teoría es racional, en teoría piensa y en teoría va a analizar cada movimiento, pero no deja de tener ese instinto animal que lo lleva a desear y que se representa de la mejor manera en esa escena cumbre, fársica, musical, que es la relación entre esta mujer y la bestia de Gevaudan. Que aquí en Cuentos Inmorales es un cortometraje centrado en la realidad. Y acá lo ponen como un sueño o una fantasía, güey. Es que, y justo, o sea, si lo ves, y además hay muchas escenas, y aquí vamos a ponernos mamadores, que... Es el momento, güey. Perfecto. Eros y Tánatos, güey, y Freud y todas esas mamadas que ya luego nos regañan, güey, por citar a Freud, güey. Y te vas a acordar de esas clases de psicoanálisis cuando venga con esto. Hay muchas escenas en las que Lucy en la cama está exactamente en las mismas poses que Santa Teresa en las esculturas. No me había fijado Yo eso. me cagué cuando las vi y dije, no mames, esto es Santa Teresa. Entonces vamos a llevar todos estos temas del deseo más allá de lo corpóreo, del punto de goce como algo divino. O sea, hay cosas bien interesantes que cuando las ves también hay pinturas, ¿no? Por eso digo que está pintado, sientes que está pintado, porque dices, no mames, este encuadre no es gratuito, porque se parece a las esculturas de Santa Teresa. Pero siguiendo con la convención del vestuario, ahora entiendo la escena del velo que la cubre completamente. Uh-huh. Y es un velo blanco y es el momento en el que el personaje muestra que es capaz de llevar su deseo
más allá de lo físico, más allá de la convención, más allá de lo que le está pidiendo como princesa que se va a entregar a Maturín. Y Maturín es un animal, como personaje es un animal, y me gusta esa transformación del personaje en donde él está viendo a los caballos, muy emocionado, con deseo y demás, y tiene una barbota y está así despeinado, lleno de paja, está sucio, y antes de presentarlo a la princesa lo acicalan, lo limpian, le quitan esa animalidad y lo pasan a esta racionalidad. Es más, o sea, es bien interesante porque es como cuando lees Frankenstein pensando que lo que estás leyendo es la historia de la evolución de la cultura del hombre a través de un monstruo. Bien cabrón. Es así porque dices, está pasando por todos los procesos para convertirse en un ser humano, porque además lo bautizan. No mames, sí es cierto, güey. Y, Sí, es y lo cierto. primero que le dices, le quitamos el pecado original. Ahora estás limpio. Es cierto, güey. Es cierto, sí, es que ese es todo el discurso de la obra, y me gusta porque como seres humanos suele suceder, y nos lo decían en las clases de psicología, de que, a ver, güey, todos estamos locos, ¿no? Todos tienen En cierto grado algo. en cierto grado todos tenemos algún problema, y los que están viendo todos tienen algo, y nos lo decían constantemente, y es ese transitar, ese viaje de pasarlo a quitarle todo el instinto, quitarle toda su animalidad, cuando con quien lo van a casar es todo lo contrario. Es todo lo contrario. O sea, lo está ocultando, pero ella todo el tiempo está revelando eso. Pero está muy cabrón. No sé si quieres elaborar más sobre este tema de lo religioso, de lo sagrado, del cuerpo. Sí, siento que también desde el inicio, o sea, que te pongan el tema de el hermano del duque es el cardenal. Ajá. ¿No? Y está de misión en África. Entonces, partimos del tema de somos la sociedad que ha traído la civilización y la sigue llevando a otros lugares, pero al mismo tiempo, cuando llegan los burgueses a Francia, lo primero que dicen es, esta gente se comporta como salvaje. Y lo que primero que le dice el chofer cuando se encuentra con el sirviente es que aquí eres un esclavo. Todo el tiempo hay una comparativa de lo que es civilización, y me gusta que sea retador con el hecho de que lo que para ti es civilizador, para mí no lo es. Exactamente. Y entonces todo el momento se está contraponiendo estos conceptos, ¿no? De lo que es civilización, de lo que es el buen cristiano, ¿no? Porque al parecer la gente que vive en el castillo no son buenos cristianos, y por eso el cardenal no quiere hablar con ellos, ¿no? Y entonces, es que soy el hermano del cardenal, y le cuelgan, ¿no? En todas las veces que llama, y es el primer, digamos, obstáculo al que se enfrentan después del tema de la animalidad de Maturín. Entonces, me gusta muchísimo cómo empiezan a contraponer todo el tema de esto es civilización, esto no es civilización, somos animales, no somos animales, el deseo es masculino, el deseo es femenino, o sea, como decirte, somos un cúmulo de paradojas. Exacto. Y somos un conjunto de contrariedades que nos llevan a ser humanos, y al final inventamos cosas para justificarlas, que es lo que me pareció más... Al mismo tiempo me pareció la mejor forma de representarlo, que es la bestia, pero al mismo tiempo siento que por el grado de producción es la peor decisión que me parece, cómo representaron a la bestia. Sí, que digo, termina siendo una botarga, güey. Yo pensé que de repente la película había cambiado a Pepito y Chabelo. Sí, güey. Y hasta sí. la música dije, no mames, es igualita a Pepito y Chabelo. Sí, rompe muy cabrón el tono. Sí. Pero a mí como cortometraje, no me funcionaba tanto que todo el tiempo sonara esta música como de circo. Que es algo interesante, es música barroca. Es música barroca, exactamente. No sé, como una corto completo del acto entre esta mujer y la bestia, no me terminaba de convencer. Yo, cuando me invitaron a hablar de Cuentos Inmorales en Escupir en el Tiempo, yo decía que era muy festivo, que era un goce, que era disfrutarlo. Y acá lo que hace Boro en la película es que intercala el acto completo. O sea, el cortometraje lo va intercalando. Entre toda la narrativa. Exacto. Sí. Y lo va presentando de forma saltada, y ahí me hace más sentido, güey. Y la verdad es que sí me pareció una genialidad el cómo construye el tema del mito de la bestia a través del viejito. Exacto. Y que te deja planos de decirte, el viejito también está medio tocado. No todo lo que está diciendo es real, pero cuando te das cuenta que es real y que las cosas sí suceden como él dice, pero hay otras situaciones que suceden en el medio que te hacen comprender por qué el miedo de la bestia
y por qué el tema de la bestia vuelve, Ajá. se hacen más interesantes. Exacto, güey. O sea, sí empiezas justo a cerrar esos payoffs, ¿no? El Ajá, dibujo, el corset que ponen ahí, que dice, tiene Que tienen como una reliquia familiar. es está una increíble. reliquia familiar, Ajá. que de pronto le dice, no, es que cada 200 años se dice que hay una bestia que vuelve, no sé qué. El tema de las plantas y la Exacto. conexión con lo que sucede en la otra gran escena de la película. Exacto. O sea, tiene estos pequeños plantings que van cayendo, pero justo regresando con esta cuestión de cómo desafía lo religioso o cómo lo trastoca. Hay un corto que se llama Lucrecia Borgia en Cuentos Inmorales, en donde tiene un poquito parte de la premisa que aborda aquí. Es una mujer que llega con su esposo y el esposo no puede tener relaciones, ¿no? No puede concebir. Y entonces el Papa le dice, güey, pues no te preocupes, si no puedes hacerlo, déjanosla un ratito y te ayudamos a resolver tu Te problema. hacemos el milagrito. Y es un trío. El cortometraje es un trío entre el Papa y un cardenal y esta chava. Corte a un bebé, ¿no? Y lo están bautizando el mismo sacerdote o el Papa o el cardenal que lo concibieron en una escena de inocencia, pero de depravación muy cabrona. Y acá juega con lo mismo. Es muy cierto lo que dices. Este personaje del duque también... de hecho, hay un diálogo que tiene Lucy en donde dice, ay, este señor es muy curioso, pero nunca sabemos por qué es muy curioso, nunca sabemos qué es lo que tiene, pero sí se nos da a entender que tiene algún tipo de perversión, güey. Sí, y al final cuando entiendes de dónde viene la estirpe, dices, ah, ok, con razón. Exactamente. Ajá. Exactamente. Entonces, bueno, reitero, están todos estos elementos de la animalidad, pero sí creo que el personaje más interesante yo diría que son dos. Maturín y es que no me acuerdo qué era, Isaac, se me puede ver la chica que tiene relaciones con la bestia, ¿qué era de ellos? Era la bisabuela, Era como la tatarabuela, algo bisabuela, así. tatarabuela, ¿no? Ajá. Ella, porque en un inicio, evidentemente, está siendo atacada, está intentando escapar de la bestia, pero termina cediendo, güey. Sí. Y otra vez es este intercambio con su peluca, tocando el piano, aristocracia, burguesía, ¿no? Como que guardando las buenas costumbres y se termina prestando esa bestialidad, a esa animalidad, güey, a ese instinto, se termina entregando a tal nivel que en esa entrega supera al monstruo, güey. Y es algo importante que menciones el tema de cómo se viste, porque hasta que pierde toda la vestimenta y la peluca es que cede. Hasta que se quita toda la humanidad, digamos, de esa época, la civilidad de esa época, es que cede ante la bestia. Es cierto, y además se juega con el tema también del fetiche, porque la bestia tiene un fetiche con las pelucas, al parecer. Entonces, incluso los animales tienen sus fetiches, güey. Pero sí, es cierto, reitero, el uso del vestuario. El uso del vestuario en el sentido de que ya lo mencionaste, hasta que la desvisten, ella se convierte en un animal, quizás o más animal que la propia bestia. Estos personajes que nunca pueden terminar sus relaciones, se visten, se desvisten, se visten, se desvisten, se visten, se desvisten. Ella... Y además, todo es en función de servir al padre. O sea, todo lo de vestirse, desvestirse y hacer algo, siempre tienen que ver porque el padre necesita algo. Ya sea los niños, que tiene que ir ella por los niños. Eso está ya muy freudiano, sí, ¿no? y después de él, que tiene que atender todas las peticiones que le hace. Porque hasta se podría decir, bueno, es que el padre está cumpliendo con el tema de la castración. De la castración. No mames, güey. Sí. No lo había pensado, güey. Pero sí, los está castrando en el sentido de que no pueden concluir. Ella no puede terminar y tiene que satisfacerse siempre con un objeto. Que además es un objeto con forma fálica, sí. ¿No? O sea, todas estas cuestiones, Sí, no se guarda nada. Freudianas. No sí, están ahí, están ahí. Ni siquiera, bueno, en algunas cosas sí muy veladas, pero ni siquiera tan veladas, güey. Están ahí mostradas. Reitero, esta escena del sacerdote, está estos planos muy cerrados donde se está besando con los monaguillos. Es que justo sí siento que es muy freudiana. A ver, dale, güey, dale. Porque toda la película se trata de hacerte el contenido latente manifiesto. O sea, en todo momento te lleva del inconsciente al hacerlo consciente. Y es
me quito la humanidad para convertirme en una bestia. Me quito, porque además todo lo de los monaguillos sucede hasta después del bautismo y que ya no trae la cosa esta, es que no sé cómo se llama, Ajá. que parece ropón, como el ropón de, el ropón de adultos del padre, hasta que se lo quita y sucede lo de la música, que igual me gustaría comentar algo. Dale, güey, de una. Es que sucede lo del beso con los monaguillos. Entonces hay como un halo de pasar justo del latente al manifiesto en todo sentido. Entonces, ¿a dónde voy con el tema de la música? La música barroca de ese estilo, las marchas, fueron la forma en la que autores como Mozart encontraron la oportunidad de conectar con el vulgo. Porque antes de todo eso, pues estaba la ópera, estaban las grandes obras como estoy pensando como qué obras, como las de Bach, o sea, como de ese estilo, ¿no? Obras más complejas, que necesitaban un bagaje cultural para entenderlas y disfrutarlas. Y las marchas, en todo lo contrario, la marcha es la música del pueblo. Entonces, quien abra el tema de la música, porque también es un niño como Mozart en su mejor época. Ya te caché, ajá. Y que la música que escuchas cuando sucede el acto sea música barroca, una marcha barroca, habla justo de eso, del convertir otra vez el contenido latente en manifiesto y que se disperse, digamos, esta cultura a través de todos, que lo comprendas, ¿no? Que lo hagas tuyo. Sí, exactamente, lo pone a nivel de todos los de personajes. Calle. Ajá, Exacto, sí. A nivel de calle. Y ahora entiendo también, y lo decía Layo Segri, ¿no? La orquestación de personajes, ahora entiendo es que está ya otra vez, güey. O sea, platicar esto es como empiezo a comprender, porque yo lo ponía a un nivel de deseo, ¿no? La hija desea al sirviente. ¿Qué me está queriendo decir con eso? ¿No? Y además no tiene sentido que ella sea blanca casi como... Eslava, sí. Eslava, exacto. Y él es negro. Entonces, no entendía el por qué había elegido ese cast, pero ahora lo entiendo, ¿no? Como que es esta mezcla en donde, como muy bien lo dices, lo pone a nivel de calle, o sea, lo pone a nivel de todos. De todos. Aquí no hay distinción. Todos son animales. Todos están pasando del inconsciente al consciente, sus deseos. Además, sí, sin represión, güey. Cero. Y me gusta porque por principio de contraste hay personajes reprimidos y hay personajes que no están reprimidos. Por ejemplo, la tía está reprimida. Sí. El padre está reprimido. Que es bien interesante en dónde guarda la carta en donde le legan el... Uy, el a ver, poder, dale, güey, dale. Es que cuando vi ese movimiento fue como, no mames, la carta de donde le entregan a ella, digamos, es ser la salvaguarda de que todas las peticiones del padre se cumplan, la guarda en el liguero de las medias. Exacto. Es súper interesante que lo tenga ahí porque, no sé, nos lleva a un nivel de intimidad bastante directo. Está muy bueno, pero al final, como dices, es una figura reprimida. Sí, ella y vuelvo, todo el tiempo el traje es muy, ¿cómo decirlo? Muy cuadrado, sí. Muy estirado. El padre todo el tiempo está de traje, mientras que Maturín como que incluso cuando está comiendo empieza a mascar y dice, güey... es una joya. Dice, masco como ardilla. Sí. Y es que la cantidad de elementos que refieren a la animalidad, reitero, los caballos, la fotografía de los caballos teniendo relaciones, hay un grabado en donde está una especie de gato monstruo penetrando a una mujer en posición de misionero. El del Pegaso. El Pegaso, el masco como ardilla. O sea, hay muchos elementos que todo el tiempo nos están diciendo, si estos personajes están muy amarraditos, pero hay por ahí una serie de señalamientos o de símiles, porque esa es la figura, se están haciendo comparaciones constantemente con este instinto que está ahí. Incluso aquí lo tengo anotado, hay sugerencias como de licantropía, ¿no? Haciendo alusión sí. a esta literatura y a este tipo de narrativa. Pero es cierto, güey. Todo está en este sentido y ahí hay una diferencia radical con Saló. En Saló se establece muy rápido la diferencia. Y las relaciones de poder. Ajá, exacto. Sí. En Saló estamos hablando de relaciones de poder. Acá la única relación de poder que tenemos claramente es la del padre con estos dos personajes. Las dos figuras paternas, la tía y el padre. Exacto, la tía y el padre, pero no son relaciones de poder porque
Lucy se las termina brincando. Todas, sí. Y Maturín es tan animal que vale madre, güey. ¿No? Sí, es como un perrito. No aplica. Ajá. Incluso el chofer es como de, güey, no mames. O sea, sí, yo las traigo, yo las llevo, pero ando yo en mi pedo, ¿no? El sirviente anda en su onda, salvo El cocinero tiene un cagadero. El cocinero tiene un cagadero, hasta le dice, güey, recoge tu desmadre, ¿no? No es una relación de poder como si se establece en Saló. En Saló es, yo soy el rico y yo hago con ustedes lo que quieran. Y ahí, digo, no, tampoco voy a decir, me voy a mamar y voy a decir, no, pinche Boro, está más cabrón que Pasolini. No, pero sí Pasolini tenía un discurso más del obrero, marxista, de izquierda, social. Sí, es un acto más liberador en términos ideológicos que en términos sexuales. Exactamente. Y Boro es como de, güey, a mí no me interesa tanto el pobre como objeto, porque no es objeto. El sirviente y la hija se desean, los dos. Sí. Es un deseo... Ambos son sujetos. Exactamente, sí. Es un deseo parejo. Uh-huh. Maturín... Le vale madre Lucy. Maturín quiere con los caballos. Que sí. Eso está bien cabrón, güey. Y entendemos al final por qué quiere con los caballos. Y Lucy simple y sencillamente quiere que se la echen, güey. Sí. Ya quien sea, no importa. Y en Saló, no, güey. En Saló es una relación de percibir como objeto y ustedes van a hacer lo que yo quiera que hagan. Sí. Pero porque hay detrás un discurso más cercano, como dices, ideológico a un tema de izquierdas, marxista, comunista y demás, que era algo que traía Pasolini, ¿no? Y acá Boro es como de, no, güey, vamos a armar un pinche, ¿no? Aquí la bacanal, güey, todos contra todos. Y lo que hay que hacer es sacar esas perversiones. Y justo como dices, también le quita algo que Pasolini sí tiene y que me gusta muchísimo es, sabe manejar muy bien la picardía. Y entonces, cuando se sale de tono, te hace sentido la salida de tono y dices, pues sí, ok, va, sí te la compro. Y aquí cuando se sale de tono, si no estás acostumbrado, si dices... Te suena. Te saca de la película. Ajá. Sí, a mí la escena de la ardilla, del que se empieza a atorar y fue como, güey, aquí qué... A mí me causó mucha risa, sí me sacó de la película, pero otra vez, cuando tienes el payoff del final, dices... Ah, ya, con razón, claro. Exacto. Cae al final, sí. Pero en su momento es como... sí te saca. No lo sé. Y lo que hace, y eso sí me gusta muchísimo en Pasolini, que es, te está sacando de ritmo. Ya saben que soy pésimo para los nombres, pero vamos a buscarlo. Ahorita les digo en cuál me parece que se sale de tono muchísimas veces de su película. Lo hace en El Decamerón. El Decamerón. Se sale de tono de repente y no entiendes por qué están sucediendo estas cosas con los personajes principales, que de repente yo me sentí en La vida según Brian en algunas escenas y dije, ¿qué pedo? ¿No? Porque además hasta las ambientaciones son muy similares, las calles de Italia son muy similares a los que usan en Judea de La vida de Brian. Me pareció algo muy cagado. Pero cuando las vi dije, ¿qué pedo? Y ya después va avanzando la película y dices, qué cabrón. Los estaba sacando de tono porque se estaban liberando de ataduras. Exactamente. Ajá. Y acá, digo, salvo el caso, lo interesante de Maturín, que era el segundo personaje del que quería hablar, es que es prisionero de su cuerpo. Ajá. O sea, uno no entiende por qué, como hombre, no desea una mujer tan bella como Lucy. Se siente inseguro de su apariencia, sí. Pero porque su apariencia no es la de un humano. Su apariencia es la de una criatura, güey. Sí. Y me gusta que lo aprisione en el cuerpo porque lo pone al nivel, y eso también es una metáfora que Boro plantea muy bien, lo pone al nivel del padre. Sí. Y tan lo entiende Boro. La neta, Boro era un pinche genio, güey, ¿no? Y tan lo pone al nivel del padre que le dice, güey, te pareces un chingo a mí. Sí. Y lo viste como él. Y eres como de, no, güey, no mames, no, es que yo no me quiero parecer a ti, no quiero ser como tú. Y entendemos por qué. Spoiler. Al final, en el último giro de la historia, pues se nos revela que él se está convirtiendo en una bestia. Y ahí es donde es como, ¡buah! Giros de barretuerca M. Night Shyamalan, pero no tan barretuerca, ¿no? Porque está justificado. O sea, sí, no, más bien los entiendes. Ajá. Empieza a comprender el por qué tiene ciertas actitudes, por qué medio puede hablar, por qué no le gusta su apariencia, por qué no le gusta parecerse a su padre. Porque el marqués mató a su esposa. ¿Por qué el duque no tiene esposa? No, al revés. ¿Por qué el duque mató a su esposa y el marqués no tiene esposa? Exacto. Entonces empiezas a entender lo que decía hace rato, ¿no? Del linaje. Empiezas a entender por qué el linaje se comporta de esta manera. Exacto. Cae toda la historia familiar ahí y entiendes que todo viene desde esa
relación. Desde ese encuentro animal, pues sí, tatarabuela o bisabuela. Entiendes que de ahí surge toda esta relación. Entonces, bueno, se genera esta revelación y a partir de ahí, que eso es lo que más me gusta de Boro y la maestría que tiene, todas esas relaciones que va planteando entre los personajes quedan completamente comprendidas, güey. Sí. Ahora entiendo por qué no hay un deseo hacia Lucy, entiendo las dudas de la tía, entiendo la incomprensión del padre, la rareza del impotente. Los comentarios del chofer. Los comentarios del chofer, y ahí cae la premisa por completo, ¿no? Tenemos ahora sí esta división instinto racional, como muy bien lo dices, ¿no? Lo inconsciente y lo consciente, y todo se traduce y se canaliza a través de los deseos. Y la pregunta última que suelta Boro, que es la que más me gusta, es ¿quién es la bestia? Exacto. La bestia en uno mismo está muy cabrón. Eso está muy cabrón, porque el título, uno dice, claro, güey, sí, la bestia es este monstruo, esta criatura que, como las bestias que están ladrando al fondo, ¿no? Que está ahí, que la vemos, la botarga, Pepito y Chabelo, güey, pinche escena bien cagada. Sí, es que la escena, y luego ves el pitote ahí de la bestia, güey, así sacando toda la horchata, ¿no? Oh, sí, es una mamada eso, güey. Ahora entiendo por qué se murió. Pero bueno, sí, no mames, güey. Lo drenaron cabrón, güey, ¿no? Y bueno, ok. Pero esa es la pregunta, güey, que él suelta bien. Que ahora que has dicho todo esto, güey, de lo consciente y lo inconsciente, la castración y demás, es como de, güey, ¿quién es la bestia? Sí. ¿Tenemos que ser todos bestias, güey? ¿Por qué hay unos que no son bestias, güey? O sea, ¿por qué hay reprimidos? ¿Por qué hay liberados? ¿Por qué hay gente que desea? ¿Por qué desea la que no esperas que desee? O sea, yo lo pensaba, pues la bestia es Lucy. Sí. En la película, la bestia es Lucy. La bestia es esta mujer que abre este linaje animal. Ellas son las bestias, güey. Pero, ¿por qué? O sea, pero hay que ser bestias. Hay que liberarse, no hay que reprimirse, porque los reprimidos, y eso es lo que más me gusta, no es que sean villanos, pero son la carga negativa del guión. Pero no hay villanos. Ni siquiera el animal, la criatura, la bestia de Gabaldón es villano, güey. No. Es que está muy cabrón, güey. Porque ni siquiera estoy poniendo a articular todo lo que quiero decir, pero en Saló, y por eso me parece muy importante compararlas. En Saló, estos aristócratas, estos güeyes son los que tienen el deseo. Y para cumplir sus deseos utilizan a estos morros. Acá todos de alguna manera desean. Tienen el deseo, sí. Y nadie abusa de otros, sino simple y sencillamente algunos lo tienen reprimido y otros lo tienen liberado, güey. No sé, está muy cabrón. Está muy cabrón. Y ahora que lo estabas diciendo, me parece muy bueno el tema de decir las bestias son Lucy y la antepasada, porque además las dos acaban con la vida de las otras bestias. No mames, güey, que está muy cabrón. Sí. Sí. O sea, ellas... Y es que aparte, en el caso de Maturín, es un personaje pasivo. Sí. Porque no se ha convertido todavía. La única vez en la que lo vemos deseando es en la escena de los caballos, en la primera escena. Él aparece y me gusta mucho cómo lo establece Boro. No necesita ponerte al güey tocando los caballos, ¿no? Él solo está observando, güey. Y con ese Kuleshov, con ese efecto Kuleshov de observación, ya lo entendimos todo. Todo, sí. No necesitamos más. A partir de ahí se le acaba el deseo a Maturín, porque lo encajonan, lo encierran, lo reprimen, lo orillan a no desear. Entonces ahí se acaba el deseo de Maturín. Y ni siquiera diría yo que Lucy lo mata, güey. Simple y sencillamente muere. Es que hay un punto bien importante. A ver, dale, pasa de esa fase visual a la fase oral. Y la oral es la que lo mata. Pero es que ahora te estás poniendo más freudiano, güey. Sí, todo el tiempo está, después de que lo reprimen y lo acicalan, todo el tiempo está comiendo. No mames. Todo el tiempo está comiendo y bebiendo. Y su punto de quiebre es cuando dice lo de la ardilla y se echa el tabaco a la boca. Sí, es cierto. Entonces pasa de una fase visual a una fase oral, y la oral es la que lo mata, porque él nos da a entender que se ahoga porque bebió demasiado. Sí, es cierto. Bueno, digo, en Freud no había una tal cosa. No, eso es más de Piaget.
Ajá, exacto. No había tal cosa como esa fase. Había fases como de goce, pero son más como del reconocimiento del cuerpo, ¿no? De oral, exacto. anal y cosas por el estilo. Esto que estoy diciendo es más Piaget, más de Piaget. Pero es cierto, él intenta hablar, no puede hablar, come y su final se da desde lo oral, güey. Y Lucy pasa, es que Lucy es ¿cómo decirlo? Manual o... Ella incluso tiene esta escena de la rosa en donde se masturba. Es que las dos mujeres tienen un tema como de convertir es que no es en objetos, estoy olvidando el término, eso me pasa por no repasar los apuntes. Se convierten el entorno sexualizan el entorno, y entonces es por eso que encuentran el placer en otros puntos más allá del simple tema del coito. Entonces está bien interesante porque las dos encuentran un objeto con el cual darse placer. Sí, está la rosa y la base de la cama, Ajá. que son esos objetos con los que ellas buscan satisfacerse porque los hombres pues no dan, ¿no? Simple y sencillamente no son incapaces, güey. Ahora, Boro como director está muy cabrón porque, digo, en términos de puesta en escena y en puesta en cámara, más bien puesta en escena, porque ya vamos hablando de la puesta en escena todo el podcast, pero en puesta en cámara era muy sencillo, güey. Simple, se lee las técnicas de la época. Exacto. Simple. Sí, ahora sí que ponía la cámara y denle, ¿no? Va esto. Ajá, sí. Y ya, no van a encontrar nada fancy, güey, no van a encontrar... Que eso sí me gusta de Pasolini. Pasolini siento que es más atrevido en su técnica. Sí, Pasolini, incluso a mí esta configuración tipo Última Cena donde está el tema de la coprofagia, con el plano abierto y la exploración del espacio, porque si uno piensa en Boro, podría uno hasta pensar que el espacio está desaprovechado. Porque son estos planos... Todo es muy cerrado. Son muy cerrados. Sí. Entonces, no terminas por explorar muy bien el espacio. O sea, ves el castillo hasta que llega Lucy y la tía. Hasta que ya son Lucy. 25, 30 minutos Sí, no, después. ya pasó un montón de la obra, pero siempre son planos de plano americano hacia adentro. Close-ups usa muy pocos. Más del tema de medium, exacto. de americano y listo. No hace absolutamente nada extraordinario. Pero lo que sí es que argumentalmente hablando, no me gusta que ahora se le tilde como un cineasta loco, como un cineasta... De hecho, una cosa que pasa en su carrera es que se le empieza a leer como un cineasta muy audaz y ya para La Bestia se le lee como un cineasta vulgar, güey. Y yo no creo que sea vulgar, güey. No. No creo que sea garganta profunda, güey. A pesar de ser bastante gráfico... Flamingos. A pesar de ser bastante gráfico, te dice el por qué estoy poniendo estos planos. Exacto, güey. Todos los planos pensado. están pensados, sí. Sí, o sea, ¿por qué empieza con un caballo y el tema de la reproducción de los animales? Te lo pone en la escena del corto. Y entonces después entiendes por qué eso es importante hasta que descubres, digamos, a las bestias físicas. Exacto. Entonces dices, no mames, sí. O sea, ya por eso te digo, a los 15 segundos ya sabes de qué va. Sí, eso es una genialidad. Yo cuando empezó, fue como de, güey, ¿cómo me puedes decir que este cabrón, que a su punto más alto todo el mundo coincide en que es Cuentos Inmorales, que es una antología de cortometrajes, reitero, donde explora, y eso era lo que iba, explora, es que ya ni siquiera lo quiero poner como perversiones, güey, porque no son perversiones. A nosotros, bueno, salvo el pinche padre, güey, el padre sí se mamaba. Sí. Que digo, tampoco los pone como menores de edad, ya son bastante... Los hace menores de edad con sus actitudes. Exacto. Pero no son menores de edad. O sea, esto de que a uno le gusten los dulces y le den los dulces... Y que le diga, no, yo no puedo porque me duelen las muelas. Nos decía un profesor de la escuela de cine, de dirección. Nos decía, chavos, hacer cine es como el sexo, ¿no? Pruébenlo todo porque no saben qué les va a gustar. Y en ese probar todo está esa exploración de cómo sabes que eso no es lo tuyo, güey. Si no es lo tuyo, hay que nos pongan en los comentarios cuáles son sus fetiches más, al fin todos tienen nombres, anónimos, güey. Entonces sí. Pónganos ahí sus fetiches, güey. Pero nos decían, prueben todo porque no sabes qué te va a gustar. Y eso es algo que le aplaudo a este cabrón, güey. Prueba todo. O sea, está la satisfacción con el objeto, está los tríos, aunque sea entre un padre y sus monaguillos, está el
esta cuestión del comportamiento instintivo, animal, salvaje. En Cuentos Inmorales está incluso el incesto, ¿no? Pero es un incesto consensuado. O sea, están todas estas cuestiones que exploró este güey. Pero yo no diría que es un cineasta vulgar, güey. Yo al contrario, es un cabrón bien inteligente que, como muy bien dices, güey, todo está pensado, güey. Todo. Todo Fíjate está que pensado, reflexionado, planificado cabroncísimo, güey. cuando la terminé, sí me quedó el tema de... Puta, es que como me saca tantas veces de la película, algunas cosas y dije, puta, como que no conecté. Pero otra vez me pasó el tema del proceso, ¿no? La fui pensando y fui conectando cosas y dije, no, todo está muy bien pensado. No está a la altura de Saló, ¿no? Sí, no. O sea, no es un Saló. No es un salón. Es diferente, se siente diferente. La búsqueda es otra. Pero yo sí diría que tiene esta otra parte, güey, de vamos a quitarnos el discurso social, güey. Vamos a quitarnos... Porque la neta, güey, sí está, pero no es su principal... Y es que el tabú es eso, no tabú. reconocemos el sexo y la actividad sexual por placer. Entonces, al final tiene que ser una perversión para que te puedas liberar. Y es como, no, todos lo tenemos. Si todos lo ejercemos, somos más plenos, porque al final, donde ves mejor desarrollada a Lucy es cuando reconoce su cuerpo, cuando ya llevó a cabo todo el tema de la masturbación. Y es como dices, no mames, pues es que ya Lucy es tan plena en este momento en su cuerpo y en su ser, que por eso está buscando, ¿no? El tema con ¿cómo? Maturín. Maturín, ¿Y la encontrarías como una película polémica, güey? Es que es polémica porque seguimos manteniendo esos tabúes. Ese es el punto nodal, güey, que quería tocar. O sea, seguimos estando en muchos aspectos reprimidos, güey. Sí, total. Lo que quería hacer era la misma comparativa. O sea, comparando estas dos películas que ya utilizamos como referencia, yo me iría lo mismo a la literatura. Yo compararía al Marqués de Sade con Apollinaire. Cuando tú lees a Sade, todo es más como por el simple hecho de que sea morboso. De que pase. Güey. Ajá, de que pase. Sí. Y Apollinaire sí se da el tiempo de decirte, es que estas perversiones, porque él sí los maneja un poquito más como perversión. No, ¿sabes qué? No. Completamente no, al contrario. Apollinaire te dice, estas acciones humanas se dan de esta forma porque han descubierto que les genera muchísimo placer. Entonces, tiene unas escenas narradas en un tren, no recuerdo en qué libro, se los dejo ahí en los comentarios ahora que reviso mi biblioteca y les digo cuáles. Tiene una relación, ¿cómo se llama cuando son todos contra todos? Una orgía. Es una orgía, ajá. Tiene narrado una orgía en un vagón de un tren. Iba a decir un pinche bucaque, güey. Un bucaque, pero... una horchatada. Una horchatada. Tiene narrada una escena de una orgía en un vagón de tren que dices, no mames, ¿qué pedo? Y entiendes por qué cada uno actúa de la forma en la que está actuando sin necesidad de decirte, es que él es tal y tal, sino que construye a los personajes también en ese cuento que dices, no mames, qué pinche genialidad. Y siento que ese es el punto. Uno lo hace más por una construcción de liberación y otro por una de... No es lo mismo romper el tabú que liberarte del tabú. Sí, güey. Y me haces recordar esta escena muy... Ahora ya, que no lo entiendo. Digo, cada vez le llaman ahora el neopuritanismo y toda esta cuestión de cada vez reprimirnos más y no decir y demás. Pero esta escena de It, güey, de eso, que Cary Fukunaga, cuando estaba detrás del proyecto, la quería meter, que es la escena de la horchata, del bucaque entre los morros. Y si uno lee el libro, si uno lee la novela de King, es un mecanismo narrativo que utiliza él, que sí, yo entiendo que no, es que como una niña con 6 niños o 7 niños, no, son 6 niños, son los 7, con 6 niños va, es un mecanismo para volverlos a vincular, para volverlos a conectar, pero no solo eso, güey, es un mecanismo de exploración de cada personaje. O sea, entiendes por qué Eddie es bien pinche inseguro, ¿no? Es un charalito ahí para la comunidad de charalitos, güey. Y entiendes por qué el Ben, ¿no? Ay, pinche Ben, güey, ¿no? Está pinochón, como dijera el güero, que próximamente va a estar por acá. Y es la manera en la que King te explica por qué los personajes son quienes son, güey. Uh-huh. No nada más es como de, ay, güey, sí, mira, lo hicieron y ya. No, vamos a colocar, a liberarnos, a tocar estos temas que podrían ser escandalosos, que en su momento no escandalizaron a nadie. No, güey. Porque además todos están en igualdad de condiciones. Exacto, güey. En su momento a nadie le... Ahora ya todo el mundo ya quiere que la quiten y demás, pero es un mecanismo para explorar la psicología de sus personajes como lo hace Boro acá. Boro te está diciendo, mira, este güey
es así por estas razones, pero lo vamos a explorar por medio del cuerpo y del deseo, güey. Bueno, ya estamos casi la hora. También se me fue bien pinche rápido, güey. ¿Algo más que quieras agregar, amigo, que se nos haya ido? Porque, de verdad, yo creo que para los psicólogos, güey, para los sociólogos, antropólogos incluso, debe ser una película muy interesante de desmenuzar. Digo, nosotros somos comunicólogos, güey. Como comunicólogos somos todólogos. Y de todo aprendimos. Pero, y ahí más o menos le sabemos un poco a la psicología. Seguramente habrá psicólogos que lleguen y digan, no mames, güey. Pinches chavos. Pinches vatos todos mecos. Dijeron pura mamada, ¿no? Pero está bien, enséñanos. Exacto. Sí. O sea, un poco abrimos esta conversación para que si tienen más que aportar. De hecho, en el video de Junjito, alguien nos lo puso, güey. Nos puso, güey, es que en todos sus videos cuando hablan de psicología, pues es Freud. Y Freud ya está bien rebasado. Y sí, seguramente Freud está bien rebasado, pero fue en lo que más énfasis hicimos nosotros y que tenemos, digamos, la teoría un poquito más entendida, fresca, sí. más fresca. Pero hay un chingo de temas de los cuales hablar de esta madre, güey. Total. Y siento que cuando haces como una investigación sobre la peli, sobre el director, sobre el contexto, sobre la obra, porque al final... Güey, hay una manifestación afuera, nos está tocando si la llegan a escuchar... No sé qué está pasando afuera, pero hay mucho ruido afuera, güey. Ya no vamos a hablar de estas películas. Sí, ya no vamos a hablar de esto porque además va a estar bien pinche flagueado este podcast seguro, güey. A lo que iba, cuando haces una investigación, muchas de las lecturas se quedan en el nivel básico. Es que es una readaptación de La Bella y la Bestia. Ajá. Sí y no. Al final reinterpretan esta historia diciéndote otra vez... ¿Quién es la bella? ¿Quién es la bestia? Eso me gusta. Cuando la gente lo interpreta así me gusta muchísimo. Pero yo sí me fui... o sea, cuando entendí lo que estaban tratando de contarme, según yo, sí me quedé con el de todos somos una bestia. Entonces, eso me gusta muchísimo. Creo que es un director al que hay que ponerle muchísima más atención. Sí. Y evidentemente, como dices, el foro está abierto para que gente experta en otras temáticas nos ayude a desmenuzar esas otras cosas que no vimos. Porque el director juega con muchísimas cosas que a nuestro entendimiento, entre lo que sabemos de cine, de psicoanálisis, de lo que quieras, vemos estas lecturas. Pero hay muchas otras cosas, como de la sociología o de la antropología misma, que podrían estar bien interesantes de ver, el temas de construcción cultural, o sea, estos choques que te digo que me parecieron muy interesantes, pero como pues, evidentemente no conozco tanto el tema del choque cultural, porque sí me molesta mucho que al haberla visto traducida, porque no sé qué idioma hablan, que sí, yo también... son ingleses. Y entonces vuelves a poner esta pelea de los ingleses y los franceses. Es algo bien interesante. Exacto, güey. Sí, que un poco para que tengan contexto, la vemos en español y hay unas partes donde habla los personajes Lucy y su tía y salen unos subtítulos en francés. Ajá, entonces no sabes qué están hablando. Entonces es como te saca de pedo porque como de, güey, estos güeyes... ¿Qué traen? Pero ahora que lo dices, sí, hay un pique ahí Francia-Inglaterra que traen desde hace siempre. Muchísimo tiempo. Sí. Que es como Francia-Alemania, son primos y se odian. Exacto, y podría haber todavía más significado en que se tengan que casar estos dos y en que las bestias sean francesas, ¿no? Que una vez más vean Asbestas, porque tocan muchos temas muy similares y que probablemente tengamos que entender, hay que buscar cómo está la película hablada originalmente para entender, porque para los gallegos los franceses son las bestias y para los franceses son los Exactamente. gallegos. Amigo, como siempre, un placer, güey. Otra vez tus redes, aunque no las uses, güey, tus redes. @el pinche diablo en Instagram, en todos los demás no tengo nada. Y ya, tal cual. Ya no vuelves, ya no vas a estar, pero yo digo que ya, güey, ya esto de la segunda temporada, digo, nos está yendo chido, la gente está respondiendo bien, ahí pónganos en los comentarios cómo vamos, pero prometimos un programa a tres invitados, bueno, nosotros dos y el buen Sebas. Y el buen Sebas. Y vamos a hablar de Event Horizon, ¿no? Ese es como que Es que desde que la vimos y la analizamos la primera vez, siento que hay mucho todavía que cortar. Una película del Paul Anderson... del no chido, ajá, pero es su película más chida, güey. Sí. Y yo no he visto, se rumora, no sé si tú la viste, güey, pero que hay una versión de él, del director. No le puedo encontrar. Que está muy cabrona, porque sí está muy tasajeada la que llegó a salas, que es la que yo tengo, con Sam Neill, pero dicen que es un pinche peliculón. Y la neta, la tasajeada, güey, está bien chingona. Sí, la verdad es que sí. Es un pinche peliculón. Entonces, bueno, pues ahí pónganos en los comentarios qué pensaron de La Bestia de Valerian Borowczyk. Estaba en Movie, ya no está. Y pues sí, que nos pongan más sugerencias de qué otras películas quieren que analicemos. Y pues nada, amigo, muchísimas gracias por estar aquí como siempre. Y me acaba de llegar una notificación de que Cherry DeVille está transmitiendo en directo, güey. Y a la Milfa, güey,
No le podemos negar Nada. absolutamente nada. Vámonos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, tocayo. Gracias. Cuídense mucho. Bye.